En este mundo, demasiado azaroso para el humano, solamente tenemos una certeza. Todos compartimos un pasado a partir del cual podemos analizar, podemos recrear y darle voz a aquellos que nunca la tuvieron. Hechos históricos, efemérides, conflictos, personajes, análisis propios, sesgados, considerados en algún tiempo subversivos, momentos de la historia traídos a la luz del presente. Debate, humor, radioteatro, literatura, recomendaciones. Todo esto en el mar de la deriva. En el mar de la deriva. En el mar de la deriva. Hola, hola, atención, ¿están ahí? En este naufragio nos encontramos junto con Lucía Alarcón. Hola, hola, buenas. Y junto con Nicolás Tomé. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Vamos hasta donde el oleaje nos lleve, Dando señales de vida mensualmente. sumergiéndonos en las profundidades de la historia. Tenemos un llamado de auxilio, necesitamos ayuda. Bueno, hoy daremos inicio a este maravilloso podcast con algunos datos, algunas cuestiones y algunos datos históricos que seguramente no muchos conocen, son bastante enigmáticos. Hoy vamos a hablar de un manuscrito, que digamos, bueno, súper interesante. Bueno, sí, es interesante, ya que se trataba de un manuscrito que hasta el día de hoy no pudo ser traducido. No se sabe qué contenido tiene este manuscrito. Solamente sabemos que está compuesto por 37.000 palabras y que tiene cientos de imágenes, pero no más que eso. Este manuscrito se llama el manuscrito Voynich, se le dio este nombre debido a su último dueño, Wilfrid Voynich. Era un tratante de libros que lo adquirió en 1912, pasó por diferentes manos hasta llegar como donación a la Universidad de Yale en 1969, y hasta el día de hoy pertenece ahí y sigue siendo uno de los manuscritos más enigmáticos de la historia. Su datación, que data más o menos que su elaboración fue entre 1404 y 1434, o sea, de los siglos XV aproximadamente. Viene la Edad Media, lo cual podemos englobarlo en un contexto de, bueno, lo que es la Edad Media, reinaba lo que es la alquimia, el oscurantismo, todavía lo que son las ciencias como las conocemos recién se están empezando a aparecer ciertos avances, pero muy precarios, hace falta unos cuantos siglos. Así que se llega a la interpretación o hipótesis de que este manuscrito contenga alguna referencia de esto de lo que estamos hablando, porque las imágenes también nos revelan un poco que aparecen mujeres desnudas bañándose, aparecen distintos tipos de plantas muy raras, símbolos astronómicos, zodiacales. O sea que más o menos podemos interpretar de que se trataba de un escrito de esa magnitud. No sabemos, es una interpretación obviamente. Este manuscrito ha pasado por alquimistas, bibliotecarios, académicos, teólogos, y ninguno ha dado con algún tipo de traducción parcial o completa, para nada. Lo último que supimos de él es que se encontraba en un colegio jesuita situado en Villa Mondragón, cerca de Roma, que ahí es donde lo adquirió Voynich posteriormente. Prácticamente no sabemos nada de su contenido, pero podemos dar evidencia de algunas cuestiones acá.
con este manuscrito. Si bien no sabemos nada de su traducción, nos puede revelar muchas cosas. ¿Qué nos puede revelar, por ejemplo? Bueno, esto nos evidencia la capacidad del humano, incluso paralelamente con los inicios de la escritura, de transmitir mensajes. Que tiene esa capacidad de transmitir mensajes, pero en códigos secretos, en claves, para encriptar los textos, por lo general de contenido religioso, político, científico, diplomático, etc. Así que, y los códigos siempre fueron utilizados por las distintas culturas, los sumerios, los griegos, los romanos, los mongoles, incluso hasta el siglo XX, en la época de las guerras mundiales, se utilizaban distintos métodos de encriptación. Así que este manuscrito nos revela esa capacidad del humano de conformar un lenguaje secreto que solamente sus iniciados saben realizar. Este manuscrito también nos presenta un misterio, no solamente en su contenido, sino en quién pudo haberlo escrito, ya que el autor es anónimo, no sabemos quién es, y lo que podemos deducir es que la persona que lo haya escrito posiblemente poseía un alto grado de erudición y de conocimientos de distintas literaturas, de distintos lenguajes, de la escritura, preferentemente el latín. Tenía un trazo de escritura muy fluido, muy seguro, utilizaba letras homogéneas. Pareciera que fue escrito por una sola mano, o sea, una sola persona, y sin un solo error, cosa que en ese momento es muy difícil de realizar. Así que eso también nos revela un misterio. Y todo este misterio desencadena un montón de hipótesis muy extravagantes, muy raras, por así decirlo. Muchos le atribuyen la autoría de este manuscrito a un monje inglés llamado Roger Bacon, un teólogo y alquimista muy importante y muy reconocido durante estos tiempos, durante la Edad Media, la Alta Edad Media. Otros le dan la autoría a los cátaros. Era un movimiento religioso que no seguía el reglamento ortodoxo del Vaticano, así que tenían unas ideas gnósticas muy interesantes y se le define y se le da la autoría a este manuscrito. Vale, pero todo lo que estoy diciendo son puras hipótesis, no hay una argumentación sólida que lo avale. Otros dicen que era una adaptación de un texto ucraniano a una versión latina, eso es interesante, o que también fue escrito por el mismo Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Bueno, pareciera que el trazo de la escritura fue hecho por una persona zurda. Y bueno, como Leonardo era zurdo, le dieron esta autoría, por así decirlo. Es muy raro, no sabemos mucho, pero acá también nos presenta una de las preguntas más importantes a la hora de traducir o de intentar indagar sobre estos manuscritos de literatura y de lenguaje que hasta el día de hoy no llegamos a conocer. Efectivamente, ahora vamos a hablar del manuscrito Voynich. Bueno, ¿qué es? Arranquemos por el hecho de que es un documento de 240 páginas hecho en vitela. El vitela es pergamino pulido y encuadernado, así que uno lo agarra y agarra un libro, ¿no? No agarra como esta imagen del pergamino que es todo un rollo y no, agarra un libro. Y está escrito en un idioma que no está descifrado, no se sabe quién es el autor o la autora. Y este documento tiene ilustración de objetos indocumentados. ¿Esto qué significa? Que tiene dibujos de plantas que no se saben qué plantas son, que no se sabe de dónde son o para qué sirven. También se supone que, por ejemplo, en el ejemplo de una planta, está escrito el uso que tiene, pero no se puede descifrar el idioma en el cual está escrito. ¿Cuándo se empieza a hablar en realidad del manuscrito Voynich? Bueno, la primera referencia es en torno al 1580,
cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo se lo compró a Liundi. Liundi era un inglés que decía comunicarse con los ángeles a través de las piedras. Peculiar. Y a Edward Keller. Edward Keller, también inglés, había estado preso por falsificar documentos. Pero bueno, ¿quién no ha falsificado un documento, no es cierto? De vez en cuando, no pasa nada. El caso, que este emperador de Habsburgo, Rodolfo II, le interesaba mucho todo lo que eran las ciencias ocultas. Como decía Nico, no falta mucho para la ciencia propiamente dicha, más como la conocemos hoy. No era algo muy común, era más bien innovador, eran las ciencias ocultas realmente, y a este emperador le interesaba mucho y por eso decide comprarse el libro por 600 ducados, lo que en ese momento es muchísima plata. Luego de comprárselos, este manuscrito termina en Villa Mondragón hasta el 1912, cuando lo compró un lituano especialista en libros raros. Este lituano era Voynich. La viuda de Voynich se lo dio a un vendedor de antigüedades. Y este vendedor de antigüedades se lo dio a la biblioteca de Bindeck en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y acá es cuando se empieza a estudiar el libro. Se le hace un carbono 14 y la fecha, más o menos la datación que tira es desde 1404 al 1438. Es decir que por añitos el manuscrito Voynich no es un incunable, por años. Hay un cachito. Bueno, claramente es un libro muy especial. ¿Por qué? Primero por las ilustraciones. Se cree que se divide en 6 secciones, una cosmológica, otra astronómica, otra biológica y otra farmacológica, botánica, y tiene por último un recetario. ¿Por qué se entiende que hay 6 secciones? Por los dibujos, básicamente, de plantas, de signos astrológicos, en formas de círculos. Los signos astrológicos tienen dibujos de mujeres desnudas, por ejemplo. Tienen mapas. Hay un desplegable de 6 páginas dentro del libro con 4 islas y los mapas de esas islas con la arquitectura dibujada. Todo muy random. Y después también es muy especial por el texto. Primero, no tiene signos de puntuación. Tiene 35.000 palabras de diferentes longitudes. Sigue un patrón fonético. Tiene reglas ortográficas, tiene una disposición en la redacción y la escritura muy extraña, no se encuentra coincidencias con ningún otro idioma, repetición sistemática de determinadas palabras en una frase o página. Después, ninguna palabra tiene más de 10 letras y podría estar más cerca de la semítica, que es de donde viene el hebreo, por ejemplo. Cumple con la ley Zipf, que fue creado en los años 50 del siglo XX, el siglo pasado, que es una fórmula empírica que permitió establecer la frecuencia de las palabras en una lengua. Esta ley la cumple todos los idiomas hablados en la actualidad, pero no los inventados, como por ejemplo Dothraki de Juego de Tronos o el élfico del Señor de los Anillos. El idioma en el cual está escrito el Voynich, voynichés se le llama, cumple con la entropía también, que es la cantidad de información promedio de los símbolos utilizados por un idioma, ¿no? Si yo te digo él, en castellano cumple con cierta capacidad de información, y si yo te digo cuaderno, cumple con otra. Bueno, eso a muy grandes rasgos es un poco la entropía en el lenguaje, y este idioma cumple con la entropía. Por otro lado, pareciera que es un idioma real por todas estas listas de cosas, ¿no? Cumple con ciertas normas, pareciera venir de una familia de lenguaje que conocemos, que podemos identificar en la actualidad. Y algo muy extraño que tiene es que parece estar escrito sin errores. No tiene tachones, no tiene errores. Si uno escribe por ahí, pareciera que o está tachado. Este libro no. Este libro no tiene errores. Pareciera que quien lo escribió, que no sabemos quién es, tenía realmente muy en claro qué estaba escribiendo. Ahora, ¿quién lo escribió, no?
quién es esta persona maravillosa que no sé, o quiénes son estas personas maravillosas que no se equivocan al escribir. Bueno, hay, como decía Nico, teorías tan variopintas de toda índole, que fue escrito por una civilización perdida, que fue escrito por una persona influyente en el Renacimiento. Y como decía Nico, se cree que lo escribió un zurdo, una persona zurda, y Da Vinci era zurdo. Que con Nico decimos, bueno, Nico también es zurdo. Así que yo estoy, acá entre nos, yo estoy segurísima que lo escribió Nico y nos está tomando el pelo a todos. Que cuando yo le dije, ay, podemos hablar del manuscrito Voynich, y él dijo, ay, ¿qué es eso? Mentira, sabía. Pero bueno, acá entre nos, Después, también se dice que quien lo escribió tenía la información necesaria para la creación de la bomba nuclear. Por eso digo que hay teorías de lo más raras, de lo más extrañas. Se dice que todo esto es un fraude, que en realidad fue escrito por los tipos que se lo vendieron, por los ingleses que se lo vendieron al emperador Rodolfo II, pero esto con el carbono 14 se desmiente. Es algo que siempre se sostuvo el hecho del fraude, pero con el carbono 14 se desmiente porque tiene una datación mucho anterior al momento en el cual se empieza a tener registro del libro. También, por otro lado, se puede suponer que es un herbario alquímico ficticio. Se relaciona bastante con la teoría del fraude, ¿no? Se dice que es un código cifrado. El problema es que, aunque sea un código cifrado, no lo podemos descifrar, no podemos saber lo que dice. Y también se dice que está escrito en una especie de esteganografía. La esteganografía es... vos ves un texto escrito de esta manera y ves un montón de símbolos, un montón de dibujos que por sí solos no tienen ningún tipo de sentido, y en cambio cuando uno empieza a ver pequeños detalles muy chiquitos, muy puntuales, empieza a ver cierta información y tiene que juntar esa información para entender el texto. Se dice también que lo escribió un arquitecto francés apodado Filarete, principalmente porque muchas de los edificios que ha construido o ha diseñado Filarete son muy parecidos a los dibujos de edificios presentes en el manuscrito, principalmente los que están presentes en este mapa que les decía hoy, que está dibujado en 6 hojas desplegables hermosas. Bueno, tiene muchas coincidencias. También se dice que es información secreta para perjudicar a quienes estaban en contra y favorecer a quienes estaban a favor de Milán en esa época, ¿no? En realidad ya esta teoría no tiene tanto que ver con la forma más bien lingüística, sino con la información concreta que tiene el manuscrito. Después también se dice que en realidad fue escrito como regalo a la reina de Castilla, y se dice también que todos estos dibujos de mujeres desnudas, ustedes después cuando terminen de escuchar el podcast van y buscan imágenes del manuscrito en internet, hay cantidad. Se dice que en realidad son dibujos de la reina de Castilla y que el manuscrito estaba hecho un poco en honor a ella y para ella, pero por X o por Y no pudo llegar a sus manos. Hace aproximadamente un año cayó un inglés en Yale y se puso a descifrarlo en 2 semanas, lo que a mi entender no tiene ningún tipo de sentido, porque años y años han estado investigando este manuscrito y el tipo en 2 semanas dice que lo descifró medianamente, ¿no? Que viene de lenguas anteriores a las romances y se apoya un poco en esta teoría de que es un regalo para la reina de Castilla, como que sigue con eso. Dice haberlo descifrado en 2 semanas, pero la información que nos da pareciera más otra hipótesis de las cuales ya hay, ¿no? Como todas las que hemos nombrado. Entonces yo entiendo que lo que descifró supuestamente este inglés pasará a ser otra hipótesis más en la lista de las cuales ya hay a comprobar, ¿no? Seguir investigando, seguir buscando, hasta en algún momento comprobar alguna, si es que se puede.
Bueno, a raíz de todo lo que charlamos, de lo que dijimos en este primer bloque, que no es poco y todavía falta un montón, la verdad que tiene muchísimo para dar este manuscrito, pero se nos presenta una pregunta que vamos a desarrollar en el próximo segmento, ahora ya mismo, que es ¿qué tiene de importante o qué tiene de especial el rol del traductor, tanto para la traducción y la creación de nuevos textos? Y si el traductor es un creador de nuevas obras, de nuevas traducciones, es un puente entre dos culturas, entre dos mundos, podríamos decir, que no se conocen, por así decirlo, o no tuvieron una conexión o una relación, o si es un traidor que prácticamente modifica a cuenta propia sus propias traducciones y crea una interpretación totalmente diferente de la original. Quédate que en el próximo segmento lo vamos a estar debatiendo. Ahora que el mar no se bate, abrimos el debate. Bien, vamos a entrar en este querido segmento, en este querido debate, con la pregunta que habíamos formulado anteriormente, con el rol del traductor y la traductora. Así que más o menos vamos a encarar por ese tema, ¿no, Lu? Sí, en cuanto al rol, especificar un poco si la pregunta es si la traducción o quien traduce es un puente, un creador, una creación o una traición. Arrancamos bárbaro este primer podcast, ¿viste? Sí, ya. Después, en el segundo, vamos con problemas más existenciales, ¿viste? El tema del ser, la ontología. Sí, totalmente. Cómo nos relacionamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y sí, pero bueno, yo traigo un par de argumentos. Yo ya podríamos decir, me postulo más por el lado del puente o del creador del traductor. Ok. No es por... Creadores, hay dos tipos de creadores. Ahora entro en eso. Entramos en eso. Bueno, lo que pasa es que, bueno, yo lo veo con una connotación más histórica y un poco más del rol de la escritura, el traductor, ya que gracias a ellos tenemos el conocimiento de miles de culturas. Por ejemplo, es más, antes de que se oficiara el rol del traductor, por ejemplo, Ptolomeo mandó a recrear todo lo que es la piedra Rosetta, que tenemos la traducción del jeroglífico, tenemos a la escritura demónica, que también es un tipo de griego, de jeroglífico, pero más hablado fonéticamente, al griego. Así que es la mejor forma que tenemos para conocer las escrituras jeroglíficas. Claro, una papa igual, ¿no? Aprendés griego antiguo y... Sí. Pero era más sencillo que aprender el significado del pajarito, de la tortuga. Por lo menos se entiende un poco más. Después, no sé, yo tengo otras cosas como el tema de la Edad Media, el traspaso de todos estos textos que fueron de griego al árabe y del árabe al latín, gracias ahí al rol del traductor, que sí ya estaba oficializado con Carlomagno, más o menos. Ahí sí, todos los textos que eran aristotélicos se habían perdido, porque en el traspaso de la caída del Imperio Romano al nuevo sistema feudal, entre comillas todavía no era, se había perdido todo ese conocimiento, se había quedado encerrado en las bibliotecas y escuelas árabes en el Próximo Oriente, de Aristóteles, de Platón, todos los filósofos, y que los traductores lo trajeron en el siglo, más o menos en el siglo X, siglo IX, y ahí la cultura, por así decirlo, lo que se llama la famosa cultura del Renacimiento, es prácticamente volver a los antiguos saberes que ya se estaban dando, pero que se habían perdido en un lapso de tiempo. Así que bueno, el traductor eso tuvo muchísima participación y muchísimo rol. Por supuesto. Es algo que me parece que hay que destacarlo dentro de todo. Sí, una importancia pero tremenda. Es decir, ¿qué seríamos nosotros sin leer el banquete de Platón? Sí. Por ejemplo, o qué sería de la historia si tuviéramos que... Digo, si quedara solamente en, tengo que entender griego antiguo, tengo que entender árabe, ¿cuántos podríamos llegar a cierto conocimiento? Directamente ya sería de conocimiento público eso. Claro. Porque directamente no
no creo que muchos se entusiasmarían en estudiar árabe o griego antiguo, ¿no? Sí, y también qué tanto podés. Por ahí estás súper entusiasmado todo, pero no tenés digo, ahora en la actualidad, Ah, no sí, tenés por las supuesto. herramientas para... No, es mucho más difícil también, así que nos ha facilitado en ese sentido. Sí. Además de los viejos, de las viejas traducciones griegas o de la antigüedad, acá por ahí un poco más polémico, pero gracias a la iglesia. Esto. ¿Por qué? Porque la iglesia, no digan nada, la iglesia fue uno de los puentes que mantuvo el contacto del viejo derecho romano, de las viejas cuestiones romanas que hoy se aplican hoy en día en nuestro derecho constitucional. Claro. Y como el tema siempre fue con el latín. La iglesia oficializó el latín y todo Sí, eso había un estaba en papa. latín. Sí, un papa. Pero bueno, en ese caso nos ha traído y nos ha conservado ciertas formalidades políticas que han estado presentes desde la antigua Roma, ya que la iglesia era la única estructura que había sobrevivido a todo el desastre que ocurrió con las invasiones germánicas, con la caída del imperio, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso también es... Bueno, el traductor como una forma de resguardar los textos también es interesantísimo. Claro, me lo imagino ahí guardado en un sucucho, como el que estamos acá grabando, pero lleno Abajo de una escalera estamos. Abajo una escalera. Muy Harry Potter, ¿no? Muy Harry Potter, muy Ana Frank, mucho más terrible, pero por ahí va. Pero ahí está el traductor escondido, como que también fue perseguido, no lo vamos a negar. Claramente, bueno, cuando se han prohibido lenguas, el poder del traductor de toda esta información que la tengo en este idioma prohibido, lo paso a este otro en el cual puedo hablar, también es muy importante. Sí, por supuesto. Y resguarda. Así que bueno, y bueno, lo que es la traducción hoy en día lo que es los traductores, los que estudian la traducción de distintas lenguas, de distintos símbolos, han generado un sentido idílico, una ideal del traductor prácticamente, ya que no lo toman como si fuera una persona que traduce una cosa hacia otra, sino que tiene que ingeniárselas para que eso no pareciera una traducción, lo que está haciendo. Directamente tiene que conocer, tiene que tener un gran carácter intercultural, ya sea de la lengua de origen a la lengua meta, se le llama, sería el traspaso. Así que tiene que conocer los métodos de cultura de cada una de ellas para adaptarlos. Sí, claro, chistes a una publicidad de los años 60 en Francia. Y vos decís, sí, buenísimo, yo como traductor lo entiendo. Ahora, el lector, traducido o no lo va a entender porque no estaba inmerso en el contexto. Y no, hay que darle ese sentido, ¿viste? Y que no lo malinterprete en algunos casos, ¿viste? Algunos ejemplos son medio ofensivos para algunos y originalmente no era así. Claro. Así que eso hay que tener en cuenta. Así que me quedo con algo que decía una de las traductoras, no recuerdo bien el nombre, pero una que estudiaba en estos sentidos, es que es un traidor. Lo tomo como traidor al traductor. Me encanta la idea del traductor. Es que como está buena. Cada traducción es una traición. Sí, porque la empiezo a asimilar, ya que eso es un arma, dice ella, es un arma de doble filo, pero que tiene que hacer todo lo posible de convertir todo lo que tenga que traducir en algo completamente nuevo para esta nueva cultura, sin perder el sentido de la otra. Tiene que prácticamente ingeniársela, tiene que ser muy creativo, no solamente tiene que agarrar las palabras y traducirlas, no, tiene que hacerlo de una forma tal que no se pierda el sentido original. Pero al mismo tiempo, por ahí tiene que hacer modificaciones. Tiene que cambiar algunas cosas para que ese sentido no se pierda. Y ahí es donde entramos en conflicto. Acá es cuando a mí me da miedo leer libros que fueron escritos en otras lenguas. En plan, en búsqueda del tiempo perdido, voy a estar más tiempo buscando una buena traducción que leyéndolo. Y son 7 libros gordos así. Mejor aprendete el idioma. Mejor empezar a aprender francés. Claro. ¿Y quién dice que si lo aprendes no le vas a dar también un sentido capaz erróneo? ¿Viste? Es muy diferente.
También no es echarle la culpa a todos los traductores, pero bueno, Sí, uno también interpreta cada boludez. y sí. Por eso no, este ideal del traductor que logra transmitir el mismo sentido, con las mismas palabras, a una cultura totalmente diferente, yo te diría que es imposible. Es muy utópico. Es utópico, es utópico. Estaría buenísimo, bueno, recuerdo a Galeano que la utopía sirve para caminar, ¿no? Bueno, caminemos a esa traducción si queremos, no sé, tampoco sé si ese traductor me termina de gustar. Puede ser, ¿qué pasa? Bueno, está bueno para ir caminando, lo que pasa es que tenés que darte cuenta que no sé si vas a llegar. No. Me parece que no, si no, No. perdemos todo el sentido de la utopía, es más complejo de lo que parece. Sí. Bueno, a mí me gustaría ahora entrar en el tema de la creación, ¿no? De este texto, que lo tengo en una lengua original, pasarlo a la lengua meta, y ahí se genera un tipo de creación. El tema es qué creación, si una creación buena, si una creación mala. Por ejemplo, un ejemplo de creación mala. Una traductora, Verónica, no me va a salir el apellido rápidamente, que es muy buena, traduce a una escritora estadounidense, Lori Moore. Es un manojo de referencias, Lori Moore. O sea, es lo peor que te puede tocar como traductora. Es terrible y aparte sabe varios idiomas, entonces por ahí pone sus novelas, las ambienta, ponen en Italia, entonces no solo tenés que traducir del inglés, sino que tenés que traducir del italiano, y por ahí deja de tener sentido si lo traducís. O sea, si total el que habla castellano no va a entender italiano y el que habla inglés tampoco, se genera ahí un montón de líos para el traductor. El caso, que esta traductora, en una ponencia sobre su trabajo como traductora, lo que dice, cuenta una anécdota, es que leyendo una noticia sobre un nuevo libro de Lori Moore, la traducción decía, creo en los finales felices, creo en los matrimonios y creo en desangrarse por dentro. No, y creo en las hemorragias. Ahí va. Y ahí está el problema. Entonces ella dijo, Lori Moore no puso esto. A mí que no me jodan. No sé, yo no he leído a Lori Moore, pero me parece que no. Hemorragia. Entonces ahí surgen dos preguntas. Primero, ¿qué pasa si Lori Moore puso hemorragia? Ella dijo, no, Lori Moore no puso hemorragia. ¿Y qué hubieses puesto vos? Y ella responde, bueno, yo hubiese puesto desangrarse por dentro, que es la definición de una hemorragia, básicamente. Pero bueno. Para quienes no sabemos medicina. Entonces, pero bueno, en ese sentido, poéticamente queda un poquito más acorde. claro, entonces Google por medio llega al texto original y claramente dice, creo en los finales felices, creo en el matrimonio y creo en desangrarse por dentro. Me bajaron el sueldo en ese momento, ¿no? Total. En inglés hay una palabra para hemorragia, como en castellano hay una palabra para hemorragia. Claro. Y Sí. en inglés hay una palabra para desangrarse por dentro, como hay palabras para desangrarse por dentro en castellano. Entonces, si en el texto original decía desangrarse por dentro, ¿por qué pones hemorragia? Que aparte suena horrible, porque la traducción también es un hecho estético. Hemorragia. Suena horrible. Es horrenda la palabra hemorragia. Y si vos me estás diciendo que crees en los finales felices, que crees en el matrimonio y que crees en desangrarte por dentro, que es la cosa más espeluznante, ¿cómo me vas a poner hemorragia? Sos un loco. Entonces, planteaba todo esto como una mala traducción, pero como una nueva creación, porque deja de perder un poco el sentido poético de desangrarse por dentro y pasa a tener esta cosa más brusca de la palabra en cuanto a lo estético. Sí, principalmente en lo estético. Y también en el sentido que quiso transmitir la autora original. Claro, Lori Moore. Claro, Lori Moore. Perdón, no me acuerdo de los nombres, así que.
Mirá vos, ¿no? Claro, en ese sentido sí es una nueva creación, no, no como el original, no lo vamos a negar, pero es interesante, mirá, no tenía conocimiento de eso, así que hay que tenerlo en cuenta a la hora de si uno va a dedicarse a la traducción. Sí, Por todo favor, ese no texto. pongan hemorragia, por favor. Después también entiendo que la creación puede ser algo nuevo y algo muy bello. Me pasa con Walt Whitman, que leo traducciones que digo, me enamoré, sí, acepto, me caso, y después cuando más o menos voy a chusmear los originales, Dame el divorcio, por favor. sí, total. ¿Con quién carajo me casé? ¿Qué es esto? ¿Qué hice? Estoy al frente de la heladera comiendo dulce de leche del pote diciendo no, hice todo mal. Desastre, desastre. Sí. Me voy a buscar el traductor. O la traductora que hizo eso. Claro, ¿viste? ¿dónde me consigo un abogado? Todas esas cosas. Pero bueno, ahí podemos ver que el traductor hasta puede ser mucho mejor que Que el escritor. el escritor. O es un escritor que supo adaptarlo o crear una obra mucho mejor en el idioma que lo va a hacer. Claro, bueno, entonces Ahí es podemos cuando tiene pensar en el conocimiento traductor como un potencial escritor que necesita un empujecito, no un golpe de horno. Puede ser. Por ahí no lo quiero quitar del lado del traductor, ya que de donde me parece de donde viene su inspiración. Claro. Está bien. No es que te diga que está haciendo un plagio de copiar obras de otros autores, pero mirá las creaciones que puede hacer nuevas. Por supuesto. Muy distintas a las originales. También hay que pensar que el contexto en el que el traductor de Walt Whitman puede traducir y en el contexto en que lo puedo leer yo es completamente diferente al de Walt Whitman. Por supuesto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Principalmente porque el traductor no deja de ser una persona. No nos olvidemos de eso. Pensamos que parece que estamos hablando de una máquina, ¿viste? De En alguien. este podcast sostenemos firmemente que los traductores son personas. Sí. Humanamente, demasiado humanos. ¿Sabes? Para nuestro gusto. Sí, pero bueno, más o menos cerrando acá, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo podemos cerrar más o menos al rol? Con la idea de la traición. La idea de la traición, pero no una traición amplia. Una traición amplia. Bueno, gran ejemplo de traidora en la comunicación es la Malinche. Ah, Ahí tienes va. razón. Vamos Mujer a náhuatl que hablaba, náhuatl y maya, que era el idioma de los mexicas. A grandes rasgos, esta mujer es tomada por esclava y le hace de traductora a Cortés, a nuestro queridísimo amigo Hernández Cortés. Entonces, le podemos empezar a decir Hernández Cortés, ¿no? ¿Se entiende? Sí, el nardito ahí, ¿viste? Entonces, termina teniendo hijos con Hernández Cortés, bueno, como que termina accediendo a un estatus, gracias en gran parte mucho a su poder de traducir, ¿no? Su poder, su característica de ser bilingüe. Sí, pero yo me lo imagino ahí traduciendo dentro de todo y a Cortés atrás diciendo no, eso no me pongas eso, cámbiamelo. A mí me marcás como un héroe, ¿viste? Total, y aparte muchos hechos dentro de la conquista de América fueron llevados a cabo gracias a que la Malinche tradujo, ayudó, dio información. Y sí, prácticamente ayudó a la conquista de Tenochtitlán. Claro, entonces... Porque si no, ¿cómo te crees que se hubiera unido con los tlaxcaltecas, con los de Cholula, que son todos pueblos enemigos prácticamente del imperio azteca, que sin ellos no hubieran podido jamás sitiar una ciudad con miles y miles de soldados y de poblaciones en mitad de un lago? Con 200, 300 hombres, no recuerdo cuánto tenía Cortés cuando llegó.
Encima, Cosa. recordemos que Cortés estaba ahí solo, porque había desobedecido al gobernador de Cuba y se mandó solito al territorio, así que... Solito pero con la Malinche. Ah, sí, claro. Entonces Ahí tuvo un gran aporte. claro, durante el siglo XX se empieza a analizar un poco más el personaje de la Malinche y se dice, por ejemplo, en una novela que no me da muchas ganas de leerla, se aviso que no hablo náhuatl y que pronuncio especialmente mal. La novela se llama Xicotencat. Xicotencat. Sí, Bueno, no soy anote, señora. No soy traductor, así que lo dejo. No. Pero la definen a grandes rasgos como una renegada seducida por los españoles, por ejemplo. Octavio Paz en la novela Laberinto de la Soledad la define como la madre del mestizaje y de la cultura mexicana. La cara de Delico que se acaban de perder es buenísima. Puso cara de... es un montón. No. Sí, le di una linda connotación, medio controversial, pero... Sí, es como no. que- Después, Rosario Castellano dice que es una mujer atrapada en el poder patriarcal. Que sí, pero no. Está mal, pero no tan mal, ¿viste? Claro. A mí me cae especialmente mal la Malinche y me parece un buen ejemplo de la traducción como traición en efectos prácticos. Bueno, Ujú. en efectos prácticos, realmente. Sí. Porque- Principalmente ahí. Claramente. Porque también podemos entender la traducción como una traición en el ejemplo, y hablábamos con Nico, de Ezra Pound. El gran poeta que enfermó de fascismo, si es que el fascismo es una enfermedad. Yo calculo que sí, no sé. Igual que muchas otras, pero bueno, Te ¿viste? da No- tos. Claro, queda secuelas. Lo padecimos el año pasado con los Claro. movimientos, viste, quemando ahí algunos barbijos. Pero bueno, no englobemos mucho más, porque si no se retira la gente. Claro, se sacan los auriculares, no queremos. Bueno, entonces, este tipo fascista de nuestro palo, porque el señor hacía un programa de radio de propaganda fascista. Ujú, sí. Queremos aclarar, por favor, que no estamos reivindicando a este señor fascista. No. Solamente estamos haciendo una comparativa. Por favor, no nos tomes de fascistas. Y fue el que dio a conocer a Vivaldi, por ejemplo. Parece que Vivaldi no lo conocía ni la vieja hasta que... Pobrecito. hasta que Ezra Pound agarró y lo puso al comienzo y al final de De los su programa. programas Mirá, de radio. Claro. Y estaba difícil, no había YouTube en su momento, así que buscar Vivaldi no creo que hubiera sido sencillo. Así que- Claro. El caso es que este tipo, un gran poeta, podía escribir cosas hermosas. Leo un cachito, un poquito. Lo tengo escrito medio de memoria, de lo que me acuerdo, porque no encontré escrito. Muy bien, no pasa nada. Saliste de la noche con flores en las manos, vas a salir ahora del tumulto, del mundo, de la babel de lenguas que te nombran. Por ejemplo, recuerda que los ricos tienen mayordomos en vez de amigos y nosotros tenemos amigos pero no mayordomos. Ven, apiadémonos de los casados y apiadémonos de los solteros y yo estaré cerca de mi deseo. Un tipo que te escribe esas cosas. Tipazo, le decía al principio. Claro, y después en medio del poema te encaja un verso que claramente está llamando a la violencia del tipo antisemita, del tipo fascista. Realmente ves un facho y por ahí en las buenas traducciones de buenas editoriales no te das cuenta, pero en cualquier otra traducción así un poco más accesible, te querés matar porque te lo suavizan. Te lo hacen políticamente correcto, como dirían hoy en día. Tal cual, y el chiste de Ezra Pound es venir enamorada y de repente caerte de culo y decir, ay no. Ay, no, me enamoré de un facho. Tal cual. Entonces, esa también es una traición. Sí. Ah, No podemos negarlo, la primera vez que lo escuché,
dije, impresionante, quedé maravillado, pero después uno siempre tiene que fijarse de quién está escribiendo. Y dije, no, pará, no. Muy bonito todo, pero a este muchacho no lo llevo. No hay que llevarlo ni a una mezquita, ni cerca. No, ni a una reunión familiar, quedas mal parado. No, imagínate ahí el asado de los domingos, no. Cualquier cosa. Pero digo, y hasta es una tradición para quien lee. Porque el chiste de Ezra Pound es su contradicción y te puede disgustar por su contradicción o te puede encantar por su contradicción, pero es su contradicción. Es el loco Ezra Pound, poeta enfermo de fascismo. Y sí, es como Lugones acá. Tal cual. Yo no te niego, a mí me encantan los cuentos de Lugones, pero su reivindicación al nazismo Es fuerte. es fuerte. Y es fuerte saber que empezó siendo un anarquista cordobés. Mal. Pobrecito, ¿qué le pasó en el camino? El miedo a envejecer es Lugones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, no queremos. Por favor, si llegamos a alguno de los dos, o principalmente yo, llego a estar así, no te digo a los 60, pero a los 40 ya... Ya, vos decís que la patinás. Sí, vos buscás el arma, todo. Ok, listo. Sí, lo mismo para mí. Pero sí, no, esa cuestión de que te hace sentir muy traicionado. Claro. Estás ahí disfrutando su lectura, estás ahí que lo sentís en algún sentido y después vienen y dicen, no, pero este muchacho es completamente nazi, es completamente Claro, y no te fascista. lo dicen de una forma contundente como era su poesía. No. Porque te lo suavizan y te lo quieren meter por debajo de la mesa, cuando en realidad claramente él no era así. Él agarraba y te decía... Tomaba cafecito con Mussolini, más o menos. Claro, como la película. Y claro, exactamente. Es que no podemos quitarle esa connotación, ¿no? Él venía hablando que si con usura no sé qué, con usura no sé cuánto, y de repente te tiraba sobre la mesa frases contundentes y... Que no vamos a repetir acá. No me da. No, y no. muy antisemitas, y realmente era un bife en medio de la cara. Sí, Ahora, sí. si vos me lo querés medio con edulcorante dármelo, pierde total sentido la poesía. Pierde el shock, el choque contra una pared. Contra una pared. Sí, completamente. Pero bueno, sí, la verdad que es una completa traición hacia el espectador y una traición de las editoriales que lo hacen así, Sí. Lo suavizan, porque no podemos negar ese hecho contundente. Es parte de la esencia Es lo que hace, sí. Es lo que ha movido al escritor directamente, es su estilo de vida. Con mucha gente hoy en día, pero bueno. Así que bueno, cerrando en esto, tenemos al traductor como un traidor en un amplio sentido, con connotaciones negativas, positivas, creador de nuevos contenidos, buenos o malos, pero prácticamente esencial. Sí. Es esencial, es Esencial. práctico y... claro. Y pensemos un mundo sin traductores, nos vamos a querer morir. La mitad de mi biblioteca no existiría. Y no, directamente no. Estaríamos muy sesgados hoy. Estaríamos muy cejados, no solamente es la mitad de la biblioteca, sino que es la mitad de todo lo que pensamos, la mitad de todo lo que sabemos y la mitad de las referencias de este podcast. Para que tengan una mejor idea, imagínense no tener en el Google el traductor directamente. Y no poder buscar ni siquiera una palabra, así. Y tenés que ir a los cursos a aprenderlo, ¿viste? O a una persona que más o menos te lo enseñe. No, ya está. No quiero vivir en este mundo. Pero bueno, estuvo interesante el debate, la discusión. Por lo menos pusimos en cuenta un rol que por ahí es medio incivilizado, ¿viste? No está... Totalmente. A menos que estés totalmente pensando en lo que lees, porque la traducción es muy importante. A ver, si vos estudias poesía en latín, Sí, y la obviamente. verdad, Eso sí. primero vas a saber latín. Pero bueno, no me me jodas. imagino una persona cotidiana, no sé, desayunando, tomando el mate la mañana y pensando de eso, ¿viste? Chico, No. lo que habré leído. ¿Estaba bien deducido? Está ¿Puso bien. hemorragia realmente? No, así que por lo menos para darle ese sentido a lo más cotidiano, ¿viste?
bajar desde el pedestal a la idea utópica del traductor como el ser que puede traducir todo y que no comete ningún error, por lo menos. Ahí va. Así que, si te parece, lo cerramos de esa manera. Me encanta. No, como siempre, un gusto. Y bueno, ya en breve estaremos pensando y estaremos dejándoles una incógnita más que la resolveremos recién en el próximo podcast. ¿Es así? Exactamente. Así que no. Ahora en unos segundos tiramos la próxima botella al mar. Y veremos quién la puede rescatar. Queridos náufragos. Estimados. Estimados náufragos. Ok, estimados náufragos, acá estamos con Zeus y Danae. Tenemos frío y hambre y... Estamos en el mar de la deriva. Cierto, estamos en el... Pero no os preocupéis. ¿Preocupéis? Suena bien, no os preocupéis. Tenemos libros. Ojalá nos puedan leer pronto. Les vamos a contar estas nuestras aventuras. Este viaje hasta donde el oleaje nos lleve. Listo, cerralo y tiralo nomás. En el mar de la deriva. Un naufragio dedicado a la única certeza. El pasado común. Mensualmente un nuevo episodio. Puedes encontrar en las redes sociales, en el éter, en YouTube, en el oleaje y demás medios comunicativos. En el mar de la deriva.